Entre los algo empezó a suceder ante mis ojos, algo que Jesús me mostró tan claramente que aún hoy siento el peso de esa revelación. Vi hombres y mujeres que habían caminado por esta tierra durante décadas, completamente desprevenidos para lo que estaba a punto de tocar sus vidas. Vi casas silenciosas, hogares donde la fe había sido abandonada, y de repente una luz intensa lo atravesó, todo revelando lo oculto. Y entonces Jesús habló, y esa visión nunca me abandonó. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, cuando esa visión comenzó entre el 1 y el 8 de diciembre, mi corazón no estaba preparado para lo que Jesús estaba a punto de mostrarme. Recuerdo la sensación de que el tiempo se ralentizaba, como si cada segundo cargara con un peso espiritual que no podía ignorar. Era como si el cielo me dijera: detente, observa, siente, y me detuve. Y observé y sentí. Vi los rostros de personas mayores que habían vivido toda su vida creyendo que tenían más tiempo. Vi lágrimas silenciosas que no brotaban de sus ojos, sino que fluían de sus almas. Y fue allí donde comprendí que Jesús no solo estaba revelando un acontecimiento, sino que despertaba algo profundo en mí. Al acercarme a la escena, la luz que se filtraba entre las casas parecía revelar más que simples objetos. Revelaba historias, secretos, abandono espiritual y heridas que nunca habían sanado. Podía sentir el peso de décadas de promesas dejadas para después. Un día rezaré, un día volveré a la iglesia, un día arreglaré las cosas con Dios, pero ese un día nunca llegó para muchos de ellos. Y el Espíritu Santo comenzó a mostrarme que la mayor tragedia no era lo que vendría entre el 1 y el 8 de diciembre, sino el hecho de que muchos no estaban lo suficientemente vivos espiritualmente como para darse cuenta de lo vulnerables que eran. Comencé a preguntarle al Señor por qué me mostraba específicamente a los ancianos. Y Jesús respondió a mi corazón con una voz tan clara y firme que casi me quedé sin aliento: el mundo los ha olvidado, pero yo nunca los he olvidado. Fue como si un trueno silencioso me atravesara el alma. En ese instante comprendí que había algo urgente, algo que Dios no quería que pasara desapercibido. No era solo una advertencia, era un llamado de amor, un grito de alerta del cielo para que nadie se fuera de este mundo sin estar preparado para lo que realmente importa. Cuando vi esa luz invadir los hogares, me di cuenta de que no era una luz común, no era una iluminación física, sino espiritual. Fue una revelación. Vi familias distantes, hijos demasiado ocupados para cuidar de sus padres, iglesias demasiado distraídas para atender a quienes más necesitan atención, y almas envejecidas no por la edad, sino por la falta de esperanza. Y en ese contraste entre luz y sombra, Jesús me mostró la diferencia entre la religión y la fe genuina. La religión se vuelve complaciente. La verdadera fe despierta, reacciona, discern, prepara. Y muchos vivían solo a la sombra de la fe. Mientras observaba todo esto, sentí como si el Espíritu Santo me desgarrara un velo. Fue impactante darme cuenta de que incluso personas que habían pasado toda su vida en iglesias aún no estaban preparadas espiritualmente. Había falta de vigilancia, falta de compañerismo, falta de verdadera entrega. Y lo más doloroso fue ver que muchos creían estar listos simplemente porque se sabían los versículos de memoria, pero conocer la palabra no es lo mismo que obedecerla. Y Jesús me mostró claramente que los próximos días de diciembre revelarían esta diferencia de una manera inesperada. Y entonces, hermanos y hermanas, en ese momento en que mi espíritu temblaba, Jesús volvió a hablar: prepárenlos, necesitan oír. Y comprendí que este mensaje no era solo para los mayores, sino para todos los que creemos que aún tenemos tiempo. El tiempo es una gracia que puede desaparecer sin previo aviso, y cuando el cielo decide revelar algo, no es para infundir miedo, sino para despertar. Entre el 1 y el 8 de diciembre, algo espiritual se moverá, y si nuestros corazones no están atentos, nos perderemos lo que Dios intenta mostrarnos. Al despertar a la mañana siguiente de la visión, sentí que la atmósfera a mi alrededor era diferente, como si el aire transportara algo que mi espíritu percibía incluso antes de que mi conciencia lo comprendiera. Era un silencio que no provenía de la ausencia de sonidos, sino de una espera, como cuando el cielo contiene la respiración antes de liberar algo sobre la tierra. Sabía que Jesús aún no había terminado de hablarme y que la visión entre el 1 y el 8 de diciembre era solo el comienzo de algo mucho mayor, algo que conectaba el pasado, el presente
y lo que estaba por venir para miles de familias. Era como si Dios extendiera su mano una última vez a personas que, durante mucho tiempo, habían vivido en la superficie de la fe. Mientras caminaba por la casa, cada objeto parecía tener un significado que nunca antes había notado. La silla vacía me recordaba a alguien que nunca volvería. La vieja foto en la pared parecía susurrar historias inconclusas, e incluso el reloj marcaba el tiempo con un peso diferente, como diciendo, la oportunidad se acaba. Y en ese momento, Jesús me mostró claramente que el problema no era solo no estar preparado para lo que vendría en diciembre. Era haber pasado años, quizás décadas, posponiendo decisiones espirituales que debieron haberse tomado cuando el corazón aún era sensible. El Espíritu Santo me hizo sentir un dolor que no era mío, sino el de los ancianos que había visto en la visión. Era un dolor de abandono espiritual. Habían sido olvidados, no solo por la gente, sino por la misma rutina religiosa que los rodeaba. Iglesias abarrotadas, servicios conmovedores, pero corazones vacíos. Y Jesús me preguntó en mi interior, ¿de qué sirve una multitud vibrante si los débiles mueren por dentro? Esta pregunta me quemaba por dentro. Comprendí que Dios no estaba revelando un acontecimiento, sino llamando a toda una generación a despertar antes de que se agotara el tiempo. Comencé a sentir un peso específico acerca del DIA.com, o si fuera un hito espiritual, un punto de inflexión silencioso en muchos hogares. No fue un desastre físico, ni una tragedia colectiva, como muchos imaginan cuando hablamos de advertencias proféticas. Fue algo más profundo, un cierre, una revelación del verdadero estado de los corazones. Jesús me mostró que, en aquellos días, muchas verdades ocultas quedarían expuestas, y quienes vivían una vida espiritual superficial se enfrentarían al vacío que habían intentado negar durante años, y, entre ellos, los ancianos serían quienes sentirían esta visitación con mayor intensidad. Cerré los ojos y le pedí a Dios que me ayudara a entender cómo transmitir todo esto sin que la gente lo interpretara como miedo. Y Jesús respondió con amorosa firmeza, la verdad no teme, te hace libre. Entonces comprendí que este mensaje, no pretendía asustar, sino despertar. Despertar a hijos, nietos, líderes, iglesias y especialmente a quienes creen que han vivido demasiado para cambiar. Y así terminé el día con una profunda certeza, en diciembre no sería solo una fecha en el calendario, sería un espejo que Dios pondría ante muchos. Y quien tuviera el valor de mirarse en ese espejo con sinceridad, no encontraría condenación, sino misericordia. Y fue a partir de esto que el siguiente capítulo comenzó a tomar forma en mí. Esa noche fue como ninguna otra. Mientras intentaba dormir, sentí como si la presencia de Dios recorriera la casa, recorriendo las habitaciones, observando cada detalle, cada recuerdo, cada remembranza que traían años de intentos y fracasos espirituales. Era como si el Señor mismo inspeccionara mi alma. Y fue allí, yaciendo en la oscuridad, que me mostró algo aún más profundo. Sobre esos días entre el 1 y el 8 de diciembre, no sería solo una advertencia, sino una separación. Se trazaría una línea espiritual dentro de los hogares. Vi hogares iluminados desde dentro, no por lámparas, sino por una fe genuina. Y vi otros a oscuras, no por falta de electricidad, sino por falta de compromiso. Los ancianos que había visto estaban en el centro de este movimiento. Llevaban historias, viejos dolores, secretos que nunca confesaron, heridas que nunca sanaron, y al mismo tiempo, llevaban promesas que Dios aún no había olvidado. Comprendí que Jesús estaba a punto de visitar estos hogares, no para juzgarlos, sino para restaurar lo que el tiempo y el abandono habían destruido. Mientras observaba esto, el Espíritu Santo me hizo sentir lo que Él siente cuando mira a alguien que ha vivido tanto tiempo, pero nunca se ha entregado por completo a Dios. Es una mezcla de compasión y urgencia, no una urgencia humana y ansiosa, sino una urgencia divina que sabe exactamente lo que viene y trata de rescatar antes de que sea demasiado tarde. Y comprendí que el peligro de estos días de diciembre no era lo que sucedería en el mundo exterior, sino lo que sucedería dentro de las almas que no estaban preparadas. Jesús me mostró hogares donde nunca se daba perdón, donde la amargura sustituía la alegría. Vi a ancianos que dormían toda la noche creyendo que ya lo habían experimentado todo, cuando en realidad nunca habían experimentado la verdadera paz. Y el Señor me habló al corazón, han envejecido en cuerpo,
pero no han madurado en espíritu. Esta frase me conmovió profundamente, porque comprendí que Dios nos llamaba a todos a mirar a quienes han envejecido a nuestro lado y preguntarnos, ¿están realmente listos? Entonces, una escena poderosa se apoderó de mis ojos. San Jesús, entrando en una casa sencilla y tocando el hombro de una anciana. Al tocarla, vi un resplandor emanar de ella, como si algo que había estado atrapado durante décadas finalmente se liberara. Y Jesús dijo, todavía te amo, incluso cuando el mundo te ignora. En ese momento, sentí que el siguiente capítulo debía revelar el motivo de esta advertencia. Sabía que el mensaje no terminaba ahí. El cielo estaba preparando algo más grande, y mi corazón ya temblaba de anticipación por lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, intuitivamente abrí la Biblia, y mis ojos se posaron en un pasaje que parecía escrito precisamente para ese momento. Despierta, tú que duermes. Sentí como si Dios repitiera esa frase a miles de personas que verían el video. Y comprendí que la visión no se refería solo a ancianos desprevenidos, sino al espíritu de letargo que se ha apoderado de generaciones enteras. Jesús me hizo comprender que entre el 1 y el 8 de diciembre, este espíritu sería confrontado, no mediante voces audibles ni señales espectaculares en el cielo, sino mediante situaciones que revelarían el verdadero estado del corazón. Relaciones quedarían expuestas, intenciones saldrían a la luz, quienes se apoyaban en fachadas religiosas se darían cuenta del vacío que llevaban, y, en todo esto, los ancianos serían como espejos, mostrando la fragilidad de la vida y la urgencia de volver a Dios. Al comprender esto, sentí algo profundo. Dios no solo estaba preparando a los ancianos, sino también a quienes los cuidan, hijos, nietos, cuidadores, líderes espirituales, todos serían tocados por este movimiento. Y percibí un dolor en el corazón de Dios, como si estuviera mirando a una generación que persigue tantas cosas, pero olvida lo esencial. Y Jesús dijo, han perdido el enfoque. Fue como si quisiera sacudirnos a cada uno de nosotros, antes de que se nos escapara la oportunidad. También vi que muchos ancianos vivían una fe heredada, no una fe viva. Repetían oraciones, pero no conversaban con Dios. Iban a la iglesia, pero no acudían a Cristo. Y Jesús me mostró que esta advertencia de diciembre sería una última oportunidad para que muchos encontraran la verdadera comunión que nunca habían experimentado. No una religión, sino una relación. Sentí entonces un impacto emocional tan fuerte que tuve que dejar de escribir y orar. Fue como si el Espíritu Santo me dijera, habla con la verdad, no suavices el golpe. Necesitan entender. Y supe que el siguiente capítulo sería aún más profundo, porque revelaría el punto central de la visión. Respiré profundamente y me preparé espiritualmente, porque lo que vendría sería el núcleo del mensaje. En la visión, hubo un momento específico que lo cambió todo, cuando Jesús finalmente se acercó a mí, y me habló con la voz más firme y amorosa que jamás había escuchado. Dijo, su tiempo es corto, no por la muerte, sino por su decisión. Al escuchar eso, casi me detuvo el corazón. Comprendí que Dios hablaba de una oportunidad, del límite espiritual que muchos estaban a punto de alcanzar. El tiempo para elegir, para regresar, para entregarse por completo se estaba agotando. Vi ancianos con la mirada perdida, como si algo en su interior llamara su atención por última vez. Vi a otros intentando ocultar las lágrimas, avergonzados de admitir que nunca habían comprendido realmente el Evangelio. Y Jesús me mostró que entre el 1 y el 8 de diciembre tocaría esos corazones directa, suave y silenciosamente. Pero definitivamente no sería una revelación colectiva sino personal. Cada persona la sentiría de una manera única. Fue en ese momento que Jesús puso su mano sobre mi hombro y me mostró un mapa espiritual. Puntos de luz que aparecían en diferentes casas, diferentes ciudades, diferentes países. Cada punto representaba a una persona mayo, tocada por la presencia de Dios. Y él dijo, los visitaré, pero muchos no me reconocerán. Esa frase fue como un golpe. Me di cuenta de que el problema no era que Jesús hablara, sino que la gente no escuchaba. Sentí el peso de esa responsabilidad. Este video no sería solo un video más. Sería un mensaje enviado directamente a hogares, donde alguien que ya ha visto mucho en esta vida, aún necesita ver lo único que realmente importa, Jesús. Y cuando me di cuenta de eso, mi espíritu tembló, porque sabía que el siguiente capítulo traería el comienzo de la transformación, pero también de la separación. Desde entonces, la perspectiva cambió. Jesús me llevó a una casa,
donde vivían juntas 3 generaciones. Los ancianos parecían fuertes por fuera, pero por dentro estaban quebrantados, y Jesús me mostró cómo entre Elohón y el 8 de diciembre habría una clara separación entre quienes viven de apariencias y quienes viven de verdad, no por circunstancias externas, sino por cómo reaccionaría cada corazón a la presencia de Dios. Sensei a personas que nunca habían orado de verdad empezar a sentir una profunda inquietud, como si algo en su interior clamara por ayuda. Vi a otros, que siempre habían fingido fe, sentirse vacíos por primera vez, y Jesús dijo: no he venido a condenar, sino a revelar. Esta revelación sería el punto de inflexión. Para algunos, sería la oportunidad de empezar de nuevo. Para otros, sería la confrontación que habían evitado toda su vida. Mientras observaba, me di cuenta de que muchos ancianos cargaban con traumas que impedían que su fe floreciera. Jesús los mostró a cada uno con la misma compasión que demostró en la cruz. Y me dijo: tienen poca fuerza, pero no quiero perder a ninguno. Esa frase se quedó en mi anera, como si el cielo se inclinara sobre la tierra, llamando, insistiendo, suplicando que nadie perdiera esta última oportunidad. Al comenzar el 7º día de la visión, sentí un cambio tan profundo en mi espíritu que casi me quedé sin aliento. Fue como si el cielo mismo se hubiera inclinado hacia la tierra, y una presencia suave, luminosa y densa comenzó a llenar cada rincón de las casas que Jesús me mostraba. No era una presencia aterradora, sino reveladora. Una neblina brillante se extendió por las habitaciones, no como un fenómeno físico, sino como una visita espiritual que llegó incluso a los lugares donde la esperanza había sido sepultada. Y mientras observaba, me di cuenta de que Jesús no solo estaba de paso, entraba para quedarse, para restaurar, para confrontar lo que había sido ignorado durante décadas. Vi hogares donde la luz parecía tomar forma, como manos invisibles que tocaban fotografías antiguas, ropa guardada, sillas vacías que llevaban historias de añoranza y abandono, y cada rosa parecía despertar recuerdos olvidados. Recuerdos de momentos en que esos ancianos sintieron a Dios por primera vez, y momentos en que lo perdieron. Y Jesús me mostró que era allí, precisamente en esos lugares sencillos y silenciosos, marcados por el tiempo, donde Él elegiría enviar su presencia. No necesitaba grandes templos, ni multitudes emotivas. Solo necesitaba un corazón cansado que, incluso sin fuerzas, aún anhelaba ser encontrado. Vi a los ancianos sentados, algunos con los ojos cerrados, otros mirando la pared, como buscando respuestas donde nunca las habían encontrado. Y entonces, de repente, las lágrimas empezaban a brotar, no de tristeza, sino de una visita tan real que el cuerpo no podía soportarla. Era la primera vez en décadas que muchos sentían algo vivo que provenía de Dios, no un recuerdo lejano, ni un discurso hermoso, ni una tradición repetida, sino la presencia real del Espíritu Santo, entrando como una suave brisa por las puertas y ventanas del alma. A medida que esta luz se extendía, percibí algo aún más profundo. Había una lucha espiritual en marcha. El cielo intentaba tocar, restaurar, despertar, mientras las sombras intentaban impedirlo, librando batallas silenciosas que solo el espíritu humano podía percibir. Algunos ancianos se resistían, como si hubieran construido muros tan altos alrededor de sus corazones que ni siquiera Dios parecía capaz de penetrarlos. Pero Jesús persistió. Se acercó lentamente, les puso la mano en los hombros, y vi que incluso la resistencia más férrea comenzaba a derretirse ante ese amor. Y entonces Jesús me mostró algo que me partió el corazón. Muchos de esos ancianos nunca habían sentido un verdadero toque espiritual. Se habían pasado la vida escuchando frases hechas, participando en ceremonias, cumpliendo rituales, pero nunca habían experimentado la presencia viva e íntima del Dios que decía amarlos. Y ahora, por primera vez, se daban cuenta de que el Evangelio no era teoría, sino encuentro. Y ese encuentro estaba sucediendo en ese preciso momento, entre el 1 y el 8 de diciembre. Al final de esa parte de la visión, Jesús me miró con una mirada llena de esperanza y dolor a la vez. Sabía que muchos se conmoverían, pero también sabía que algunos, incluso ante una presencia tan poderosa, permanecerían cerrados. Y fue allí, ante esa luz que entraba por cada rincón de sus hogares, que Jesús dijo: este es su momento, pero la respuesta aún depende de ellos. Y al escuchar eso, sentí que estaba a punto de ver algo aún más profundo sobre el pasado que necesitaba sanación. El 8º día comenzó con una atmósfera diferente. La luz seguía ahí, pero ahora parecía penetrar más hondo, llegando a lugares que nadie toca,
lugares donde ni siquiera las personas se atreven a entrar. Jesús comenzó a mostrarme viejos recuerdos, guardados como cajas polvorientas que nunca se habían abierto. Y me di cuenta de que muchos ancianos cargaban con dolores tan antiguos que se habían acostumbrado a vivir con ellos. Dolores que moldeaban sus decisiones, sus miedos, sus silencios e incluso su forma de relacionarse con Dios. Y fue en este punto que Jesús reveló: no vine solo a advertir sobre el futuro, vine a restaurar lo que el pasado destruyó. Vi a un anciano acostado en su cama, mirando al techo con lágrimas en los ojos, como si regresara a momentos de infancia no resueltos. Recordaba a su padre ausente, a su madre enferma, las promesas que hizo en una pequeña iglesia cuando aún era niño, promesas que juró cumplir, pero que la vida, con sus tormentas, había borrado de su corazón. Y en ese momento, Jesús le tocó el pecho con tanta suavidad que su memoria recuperó el color. No solo estaba recordando, sino que estaba sanando. Entonces vi a una mujer sentada junto a la cama, sosteniendo un viejo rosario, mirándolo como si reconciliara un pasado de pérdida y dolor. Recordaba el día en que abandonó su fe, porque creía que Dios se había llevado a su hijo demasiado pronto. Cargó con esta herida durante décadas, sin decírselo a nadie, pero con una mezcla de culpa y resentimiento en su corazón. Jesús se acercó a ella, puso su mano sobre su cabeza blanca y le dijo: lloré contigo ese día. Estas palabras finalmente le dieron paz al alma. A medida que la visión continuaba, me di cuenta de que Jesús no solo revelaba recuerdos, sino que liberaba almas. Era como si los nudos invisibles que unían décadas de sufrimiento comenzaran a deshacerse uno a uno. Y Jesús lo hizo con tanto amor, con tanta paciencia, que comprendí que no estaba corrigiendo el pasado, sino redimiéndolo. Cada recuerdo restaurado era como un nuevo capítulo que se escribía, donde antes solo había páginas rasgadas. En ese momento, sentí un profundo peso espiritual. Me di cuenta de que muchas personas mayores cargan con pecados, decisiones y arrepentimientos que nunca confesaron, porque creen que Dios ya no se preocupa por ellos. Pero Jesús me mostró lo contrario. Él visita el pasado, no para acusar, sino para salvar. Toca los recuerdos no para exponer, sino para purificar. Y este proceso se desarrollaría intensamente entre el 1 y el 8 de diciembre, como un movimiento silencioso de sanación que alcanzaría a miles de vidas. Al final de esta etapa, Jesus Smith y yo, ahora que el pasado ha sido expuesto, sus corazones pueden decidir con claridad, y sentí que el siguiente capítulo ya no se trataría de recuerdos, sino de elección, porque después de la sanación viene la decisión, y ese sería el punto más delicado de toda la visión. Cuando Jesús me llevó al 9º día de la visión, me sentí como en una gigantesca encrucijada espiritual. Ya no se trataba del pasado ni de ujéredas, ni de recuerdos que necesitaban ser restaurados. Ahora se trataba de, en ese momento en que el cielo extiende su mano y la humanidad debe decidir si la abraza o la rechaza. Jesús me mostró que, entre el 1 y el 8 de diciembre, miles de ancianos llegarían precisamente a ese punto, el día en que tendrían que elegir entre seguir viviendo una vida de apariencias o finalmente decir sí al Dios que siempre los ha esperado. Vi a personas mayores sentadas solas en la sala, mirando la Biblia cerrada sobre la mesa, como si sintieran que el libro no era solo un objeto viejo, sino una invitación viva. Vi a otros caminando por la casa inquietos, sin comprender por qué sus pensamientos eran tan diferentes, por qué sus corazones parecían más pesados o ligeros a la vez. Era el Espíritu Santo llamando a la puerta de sus almas, pidiendo entrar después de tantos años de silencio. Pero también vi resistencia. Vi corazones endurecidos por el orgullo, el dolor y la decepción. Vi a personas mayores que creían que era demasiado tarde, que ya no tenía sentido, que Dios no se interesaría en alguien que había vivido tanto tiempo lejos de Él. Con tristeza, comprendí que esta mentira era una de las armas más poderosas que el enemigo usó contra ellos. Pero Jesús también se acercó a estas personas y les dijo: todavía los quiero, todavía puedo transformarlos. E incluso, aquellos con el corazón más duro, comenzaron a temblar ante esta verdad. Mientras observaba todo esto, comprendí que este sería el momento más importante en la vida de muchas personas, no porque cambiarían de religión, sino porque finalmente elegirían vivir una verdadera relación con Dios. Y Jesús me mostró que durante este periodo, muchos tomarían decisiones silenciosas, sin decir nada a nadie, pero que cambiarían su destino eterno. Se entregarían con sencillez y sinceridad,
a veces con una oración en voz baja, a veces con un simple suspiro: Señor, volveré. La visión se intensificó aún más cuando Jesús mostró a familias conmovidas por la decisión de estos ancianos. Niños que nunca oraban volvían a orar. Nietos rebeldes sentían algo inexplicable al ver cambiar a sus abuelos. Hogares enteros se veían afectados por la decisión de una sola persona que, después de décadas, finalmente abría su corazón a Dios. Y Jesús dijo: una familia entera puede salvarse gracias a un solo corazón que decide escucharme. Al final de esa parte, Jesús me miró y dijo: la decisión será suya, pero me ofreceré hasta el último segundo. Y entonces comprendí que el resultado de la visión no sería solo un cierre, sino una cosecha que el cielo había esperado durante años. Y eso fue todo. En el 10º y último día de la visión, sentí un peso espiritual tan grande que me parecía imposible permanecer de pie. Fue como si los cielos se hubieran abierto de golpe y todo lo oculto comenzara a revelarse. Vi luces aparecer sobre casas donde los corazones se habían rendido. Vi sombras abandonar hogares donde el miedo, la culpa y la soledad reinaron. Y vi a Jesús entrar, ya no como visitante, sino como Señor, asumiendo el lugar que siempre había sido suyo, pero que había estado vacío durante años. En los hogares donde se hicieron las ofrendas, la transformación era visible. Vi a ancianos sonreír tras décadas sin poder hacerlo. Vi ojos que brillaban de paz. Vi manos alzadas en silenciosa rendición. Era como si sus almas finalmente hubieran encontrado descanso. Y Jesús les dijo a cada uno: los esperé. Fue un reencuentro tan profundo e íntimo que apenas pude verlo sin llorar. La gloria de Dios se cernía sobre esas casas como un manto que nadie podía quitar. Pero también vi hogares donde persistía el rechazo. Hogares donde los corazones permanecían cerrados. Donde Jesús llamó, insistió, pero no fue recibido. En esos hogares, el ambiente parecía pesado, silencioso, como si faltara algo, y en mi espíritu comprendí: no era falta de advertencia, era falta de elección. El amor estaba ahí, pero fue ignorado. Y Jesús, con tristeza en la mirada, dijo: el amor no fuerzan, esperan, y cuando se le rechaza, se retira. La visión me llevó entonces a ver el impacto que estas decisiones tendrían en generaciones futuras. Los ancianos que se rindieron se convertirían en testimonios vivos para hijos que ya no creían, para nietos que vivían en la confusión, para familias enteras que habían perdido la fe. Serían faros en la oscuridad, mostrando que nunca es tarde para volver, nunca es tarde para ser salvo, nunca es tarde para sentir de nuevo el toque de Dios. Y Jesús me mostró que esta obra, silenciosa, resonaría durante años. Al desvanecerse la visión, comprendí que Dios no solo advertía sobre algo que ocurriría entre el 1 y el 8 de diciembre. Estaba llamando a todo un pueblo a regresar a Él. Estaba restaurando historias, sanando heridas, despertando almas que habían pasado toda su vida espiritualmente dormidas. Y comprendí que este mensaje no pretendía causar miedo, sino provocar arrepentimiento, esperanza y un cambio real. Era una invitación divina a empezar de nuevo. Finalmente, Jesús me miró fijamente y dijo con una voz que resonó en cada rincón de mi espíritu: ahora ven, diles, antes de que se acabe el tiempo. Y con esa frase, la visión se cerró, como si se me quitara un velo de los ojos. Y comprendí que este mensaje no es mío, es suyo. Y que quien escuche y abra su corazón, seguirá viendo la luz que lo transformará todo. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, si este mensaje ha tocado su corazón, les pregunto: no te vayas sin hacer algo importante ahora. Comparte este video con alguien de tu familia, especialmente con aquellos que están envejeciendo y quizás nunca hayan escuchado un llamado tan claro como este. Escribe en los comentarios el nombre de una persona mayor que amas para que podamos orar juntos por ella. Y si Dios te ha hablado de alguna manera, deja un recibo como acto de fe. No olvides suscribirte al canal, porque hay otros mensajes que el Señor ha puesto en mi espíritu y no quiero que te pierdas nada de lo que Él revelará en el futuro. Que el Espíritu Santo visite hoy tu hogar, que el amor de Jesús toque a tu familia y que Dios te proteja entre el 1 y el 8 de diciembre y todos los días de tu vida. Quédate hasta el final. Quédate con Cristo.